Hola chicos, bienvenidos a esta tercera y última sesión sobre la Edad Moderna, que la vamos a dedicar a la monarquía hispánica. Vamos a intentar ver la evolución política de la monarquía hispánica entre los siglos XVI y XVII, los problemas que tuvieron, el proceso de la conquista y colonización en América y la decadencia que posteriormente tuvo esta monarquía. Comenzamos con la época de Carlos V. Carlos de Habsburgo fue proclamado rey en el año 1516. Con menos de 20 años de edad, el hijo de Felipe el Hermoso y Juana la Loca recibió de sus padres una gran herencia territorial. De sus abuelos maternos, los reyes católicos, recibió Navarra y las coronas de Castilla y Aragón, incluidos los territorios conquistados en América y las posesiones italianas. De sus abuelos paternos, Maximiliano de Austria y María de Borgoña, heredó las posesiones alemanas de la Casa de Austria, los Países Bajos, el Franco Condado y Luxemburgo. Además, en el año 1519 recibió el título de emperador alemán, por lo que se convirtió en Carlos I de España y V de Alemania. La concentración de territorios tan diversos le obligó a afrontar numerosos problemas, como la rivalidad con Francia, la expansión del protestantismo y la amenaza de los turcos sobre Europa. Carlos había nacido y había sido educado en Flandes. En el año 1517 llegó a la península acompañado por una corte de asesores flamencos, entre los que destacaba Adriano de Utrecht. Este hecho despertó el recelo de las cortes castellanas y aragonesas. Además, su preocupación por recaudar dinero para lograr el título de emperador de Alemania acrecentó el descontento interno, lo que provocó el estallido de dos revueltas. Las comunidades. Estalló en el año 1520 en las ciudades castellanas de Toledo, Burgos y Segovia. Los comuneros reconocieron como reina a Juana, madre de Carlos, y organizaron un ejército, pero las tropas reales les derrotaron en el año 1521 en la batalla de Villalar. Sus principales líderes, Padilla, Bravo y Maldonado, fueron ajusticiados y la autoridad del monarca fue restablecida en Castilla. Y las Germanías tuvieron lugar en Mallorca y Valencia entre los años 1519 y 1523, aunque las tropas de Carlos, apoyadas por la nobleza local, terminaron derrotando a los agermanados. Carlos V mantuvo numerosos conflictos militares contra Francia. La rivalidad contra Francisco I era por el Ducado de Milán. Carlos I venció en Pavía en 1525, con lo que mantuvo su dominio en este territorio italiano. Contra los turcos. Los otomanos amenazaban la estabilidad en el Mediterráneo y la frontera oriental del Sacro Imperio. Comandados por el sultán Suleimán I, sitiaron Viena, pero Carlos V frenó su avance. Y contra los protestantes. Carlos V defendió el catolicismo en el imperio, pero sin enfrentarse directamente con los príncipes alemanes. Las negociaciones fracasaron y Carlos V derrotó a los protestantes en Mühlberg en 1547. Finalmente, la paz de Augsburgo, en 1555, reconoció la libertad religiosa en el imperio. Al año siguiente, enfermo y agotado, Carlos abdicó y repartió sus posesiones. A su hermano Fernando le entregó la herencia austriaca y el título imperial, y a su hijo Felipe le correspondió el resto de las posesiones. Las constantes guerras mantenidas por Carlos V para defender sus intereses suponían un enorme desembolso económico. Para sufragar los gastos, el rey incrementó la presión fiscal sobre sus súbditos con crecientes impuestos. A ellos se sumaban las remesas de oro y plata, que empezaban a llegar de América y que suponían una importante fuente de ingresos para la corona. Aún así, los gastos seguían siendo superiores, por lo que Carlos recurrió a préstamos con banqueros alemanes e italianos. Ello aumentó el endeudamiento de la Hacienda Real y fue el origen de serios problemas económicos. Aunque nunca ostentó el título de emperador, Felipe II heredó de su padre un verdadero imperio. A diferencia de este, apenas salió de España y convirtió Madrid en capital de sus dominios. En sus proximidades levantó el monasterio y residencia real del Escorial, desde donde gobernó su inmenso imperio. Felipe II acentuó el carácter autoritario de la monarquía creada por los reyes católicos. Las cortes fueron convocadas en contadas ocasiones y el propio monarca dirigió personalmente las tareas de gobierno apoyado en una extensa burocracia. Para ello amplió el sistema de consejos que le asesoraban y lo completó con más virreyes, gobernadores y corregidores. Así, el Estado alcanzó una dimensión que implicaba cuantiosos gastos. En la península, Felipe II tuvo que afrontar diversos problemas. La defensa del catolicismo. Felipe II se identificó con el espíritu de la Contrarreforma
y decidió preservar los reinos hispánicos de la amenaza protestante. Para ello prohibió a los castellanos salir a estudiar a universidades extranjeras y utilizó la Inquisición para censurar libros y a perseguir a los sospechosos. La intransigencia religiosa se manifestó en la difusión del concepto de limpieza de sangre, que reservaba a los cargos públicos para quienes demostraran no tener antepasados judíos o musulmanes. La revuelta de los moriscos estalló en las Alpujarras en el año 1567. Fue sofocada por su hermanastro don Juan de Austria, y Felipe II decretó la dispersión de los moriscos por sus dominios. Las alteraciones de Aragón. El secretario del rey, Antonio Pérez, huyó a Aragón para eludir una acusación de asesinato y se acogió a la protección del Justicia Mayor de Aragón. Felipe II exigió su entrega, pero el Justicia Mayor se negó apelando a los derechos forales de Aragón. Las tropas del rey sofocaron una revuelta que se saldó con la huida de Antonio Pérez, el ajusticiamiento público y asesinato del Justicia y el recorte de los fueros aragoneses. En el exterior, Felipe II pretendió conservar y ampliar sus dominios y defender el catolicismo de otomanos y protestantes. Para ello tuvo que atender a numerosos frentes. Francia. Después de derrotar a los franceses en la batalla de San Quintín en 1557 y obligarles a firmar la paz de Cateau-Cambrésis en 1559, la rivalidad renació a finales de su reinado. El Imperio turco. Felipe II formó con Venecia, Génova y el Papado la Liga Santa y los derrotó en la batalla de Lepanto en 1571. Portugal. Tras la muerte del rey portugués, Felipe II planteó sus derechos sucesorios como hijo de la infanta Isabel de Portugal. Los portugueses se negaron y presentaron un candidato alternativo, pero la victoria en la batalla de Alcántara obligó a las Cortes de Tomar a reconocer a Felipe II como rey de Portugal en 1581. Con las posesiones ultramarinas portuguesas, Felipe II reunía bajo su corona un extensísimo imperio alrededor del mundo. Países Bajos. El calvinismo se había extendido por Holanda y la intransigencia de Felipe II provocó una revuelta que adquirió tintes independentistas. En 1579, las provincias del norte se declararon independientes bajo el nombre de Provincias Unidas. Durante varios años, los sucesivos gobernadores enviados por Felipe II intentaron sofocar la revuelta holandesa sin éxito, con lo que el problema fue heredado por los sucesores del monarca. Y por último, Inglaterra. La reina Isabel I había consolidado el anglicanismo. Además, apoyaba a los corsarios que atacaban los buques españoles y a los rebeldes de los Países Bajos. Por ello, Felipe II armó una gran escuadra contra Inglaterra, denominada la Armada Invencible, que fue derrotada con estrépito. Los gastos provocados por las constantes guerras y por el complejo y voluminoso aparato administrativo consumieron enormes recursos. Además, las deudas contraídas acuciaban al monarca, que veía cómo se devaluaba el precio de los materiales traídos de América. Durante su reinado, la Hacienda Real se declaró en bancarrota, es decir, una situación en que una persona u organización no puede hacer frente a los pagos que tiene que realizar. Pues bien, se declaró en bancarrota 3 veces, en 1557, en 1575 y en 1596. Tras el descubrimiento de América, Castilla procedió a ocupar las Antillas y durante la primera mitad del siglo XVI llevó a cabo la conquista de buena parte del continente. La conquista se hizo con relativa rapidez debido a la superioridad militar española y a la desunión de los propios indígenas, hábilmente aprovechada por los castellanos. La conquista de México fue realizada por Hernán Cortés. En el año 1519 desembarcó en Veracruz con apenas 400 soldados. Su estrategia de conquista se sirvió de la buena acogida inicial de los indígenas, incluso fue tomado por un dios, y de la enemistad entre los aztecas con otros pueblos a los que habían sometido. Cortés llegó a Tenochtitlán, pero fue expulsado poco después. Finalmente derrotó a los aztecas en la batalla de Otumba en 1521 y derrocó a su emperador Moctezuma. La conquista de Perú la protagonizó Francisco Pizarro. Como Cortés, aprovechó los problemas internos y la rivalidad de gobierno de los incas con otros pueblos para trazar una hábil política de alianzas. En el año 1532 derrotó a los incas en la batalla de Cajamarca. El emperador inca Atahualpa fue apresado y después ejecutado. Al año siguiente, los castellanos tomaron Cuzco e iniciaron el dominio efectivo del territorio inca. Otras expediciones.
Diego de Almagro y Pedro de Valdivia conquistaron Chile. Orellana recorrió el Amazonas. Jiménez de Quesada conquistó Nueva Granada, Colombia. Y Juan de Garay fundó Buenos Aires en el Río de la Plata. Finalmente, en Asia, López de Legazpi culminó en el año 1571 la conquista de las Islas Filipinas y fundó la ciudad de Manila. La colonización de los nuevos territorios se realizó en paralelo a su conquista militar. A medida que dominaban nuevas zonas, un creciente número de peninsulares fue emigrando a ellas, con la consiguiente fundación de villas y ciudades como México, Lima, Bogotá y muchas otras. Ello significó la difusión de la lengua y la cultura castellanas, de la religión católica y de las costumbres y formas de vida de los españoles. En esta labor destacaron los clérigos, que fueron cristianizando a los indígenas. Los territorios conquistados pasaron a formar parte de la Corona de Castilla. Los reyes, para evitar que entre los conquistadores surgiera una aristocracia de carácter feudal e independiente, trasladaron al Nuevo Mundo las instituciones de gobierno peninsulares. Se fundaron 2 virreinatos, el de Nueva España, México y América Central, y el de Perú, Sudamérica, dirigidos por 2 virreyes que representaban directamente al monarca. Bajo su autoridad se hallaban los gobernadores de las provincias y los cabildos, que ejercían la autoridad en los municipios y estaban representados por corregidores y alcaldes mayores. Se establecieron audiencias para la administración de justicia del Nuevo Mundo. En la península también se crearon nuevos organismos para el gobierno de América. El Consejo de Indias se agregó al sistema de consejos que regía la monarquía hispánica. Era el máximo órgano gubernativo para el Nuevo Mundo, asesoraba al monarca y elaboraba leyes. La Casa de Contratación, establecida en Sevilla en 1503, tenía como funciones controlar la migración de los productos que partían al Nuevo Mundo, asegurar el cobro de impuestos y formar marineros para la navegación atlántica. La colonización castellana del Nuevo Mundo transformó de forma profunda las actividades económicas y la sociedad americanas. América representó una importante fuente de recursos, la agricultura y la ganadería. Los castellanos introdujeron en América cultivos como el trigo, la vid, el olivo y la caña de azúcar, y animales como el caballo y el cerdo. La explotación se realizaba en haciendas agrícolas y en estancias ganaderas, y la mano de obra era esencialmente indígena. El sistema se fundamentaba en la encomienda, que es un sistema por el cual los colonos recibían grupos de indígenas a su servicio a cambio de que fueran mantenidos y evangelizados. La minería. Las minas eran propiedad de la corona, que concedía su explotación a mineros particulares a cambio de una quinta parte del mineral extraído. Las principales minas fueron las de Zacatecas en México y Potosí en Bolivia, que permitieron obtener grandes cantidades de plata. La mano de obra era sobre todo indígena, obligada a trabajar mediante el sistema de la mita. La mita era un trabajo obligatorio de los indios en las minas, establecido por sorteo a cambio de un salario. El comercio. La actividad comercial alcanzó un volumen muy importante. Se estableció como un monopolio de la corona, regulado desde la Casa de Contratación. Un monopolio es una explotación de una actividad económica excluyendo a cualquier otro competidor. Se organizó siguiendo un sistema de flotas que zarpaban desde Sevilla y cruzaban el Atlántico protegidas de los corsarios por buques de guerra. Desde la península se exportaban algunos productos agrícolas y manufacturas. De América se importaban oro y plata, así como los artículos desconocidos en Europa como maíz, patatas, tabaco y cacao. Uno de los principales problemas de la colonización fue el descenso de la población indígena. A ello contribuyeron 2 factores: las enfermedades contagiosas. Afecciones como la viruela, la gripe o el sarampión eran desconocidas en América, así que causaron una terrible mortandad por la ausencia de defensas. Y los trabajos forzosos. Los colonizadores cometieron abusos frecuentes sobre los indígenas, que fueron utilizados como fuerza de trabajo en condiciones muy duras. Estos excesos fueron denunciados por algunos clérigos como Bartolomé de las Casas o Antonio de Montesinos. Por ello, en el año 1542, la monarquía promulgó las leyes nuevas que limitaron las encomiendas y exigieron mejorar el trato recibido a los indios, considerados súbditos de la corona. En América se estableció una sociedad organizada en función de la raza y el color de la piel. Los grupos principales eran los siguientes: los peninsulares. Era el grupo dominante, ocupaban los cargos de gobierno y eran propietarios de tierras y negocios.
Los criollos, descendientes de los españoles, pertenecían al grupo superior, pero no tenían acceso a algunos cargos públicos. Los mestizos, hijos de españoles e indígenas. Su número fue aumentando ante la escasez de mujeres españolas. Los indios eran la mayor parte de la población. Pertenecían a etnias diferentes y estaban subordinados al dominio español. Y los negros fueron llevados como esclavos desde África para ser utilizados donde escaseaba la mano de obra indígena. El siglo XVI ve cómo España se sitúa a la cabeza de las naciones, crea en América el primer imperio colonial y se consolida en Europa como primera potencia. Las bases del imperio se ponen durante el reinado de los reyes católicos. Pero será su nieto Carlos I quien se convierta en el monarca más poderoso del mundo, primero mediante herencia, luego por conquista. A la edad de 16 años, el joven Carlos hereda de su abuelo Fernando el Católico los estados de la Corona de Aragón: Cataluña, Aragón, Valencia, Baleares y las posesiones italianas de Cerdeña, Sicilia y Nápoles. Ese mismo año se corona rey de Castilla, tomando posesión de los territorios que ésta comprende: Castilla, Navarra, Granada, Canarias, colonias americanas y las plazas estratégicas de Melilla, Orán, Bujía y Trípoli. De su padre, Felipe el Hermoso, recibirá los Países Bajos y el Franco Condado. De su abuelo Maximiliano recibe la corona austríaca y la posibilidad de ser elegido emperador de Alemania, lo que sucederá en 1520. Carlos V siempre se tomó muy en serio sus responsabilidades como emperador. No es que pretendiera reinar en toda Europa, pero se consideraba el aladid de la cristiandad frente a los avances turcos en la Europa central y el Mediterráneo, y frente a la herejía luterana en el resto del continente. La cristiandad, tal como la concebía el emperador, tenía un carácter marcadamente medieval. Las posesiones de Carlos V eran inmensas. Sin embargo, el gobierno de reinos tan heterogéneos resultaba tremendamente difícil. La relación de la monarquía con diferentes estamentos, como las ciudades o los nobles, provocará conflictos internos de primer orden, como la guerra de las comunidades y la de las germanías, así como reivindicaciones de tipo social y económico. Sin embargo, los mayores problemas provendrán del exterior. La monarquía hispánica habrá de enfrentarse a numerosos frentes externos, siendo Francia, con su rey Francisco I a la cabeza, su principal rival. Entre 1521 y 1526 sucederá la primera guerra entre España y Francia. La causa: disputas territoriales sobre el milanesado, Nápoles, Luxemburgo y muy especialmente Navarra. Francia, aliada con Venecia y con los suizos, es rechazada en un intento de ocupar Navarra. Por su parte, Carlos V, aliado al rey inglés Enrique VIII y al papa León X, ocupa Lombardía. La gran batalla se producirá en 1525 en el sitio de Pavía. La victoria en Pavía permite a Carlos V expulsar a los franceses del milanesado. El mismo rey francés cae prisionero y es llevado a Madrid, en cuya Torre de los Lujanes permanecerá cautivo hasta la firma de la paz en el año 1526. Reanudadas, sin embargo, las hostilidades, el episodio más dramático será el asalto y saqueo de Roma por las tropas imperiales. Además del francés, Carlos V tiene otros frentes abiertos. En 1529, el corsario Barbarroja toma Argel y amenaza las posesiones españolas en Italia. Carlos V envía una expedición contra Túnez, exitosa, y otra contra Argel en 1541, que fracasará. El último campo de combate de Carlos V estará en Centro Europa, donde la reforma protestante de Lutero amenaza la unidad religiosa y política del imperio. En 1547, el emperador derrota en Mühlberg a sus adversarios, aunque no logra evitar la división religiosa. La amargura del fracaso explica la abdicación de Carlos V, que se producirá en 1556.
Felipe II, sucesor de Carlos V, heredará los territorios de este, excepto el imperio, aunque añadirá más tarde Portugal. Rey poderoso, hubo de enfrentarse, sin embargo, a numerosos problemas, tanto internos como externos. En el interior, el principal será la Guerra de las Alpujarras, entre los años 1568 y 1571. En el exterior, el Mediterráneo es un campo de batalla, pues los corsarios berberiscos atacan desde el norte de África a las poblaciones cristianas del Levante español, Cerdeña y Sicilia. En respuesta, España, Venecia y los estados pontificios forman la Liga Santa, reuniendo en Mesina un total de 80.000 hombres y más de 200 barcos de guerra, mandados por don Juan de Austria. La gran batalla contra el turco se producirá en 1571 en el Golfo de Lepanto. Tras más de 4 horas de batalla, la victoria cayó del lado cristiano, contándose al menos 25.000 muertos entre los turcos. Además, el control otomano sobre el Mediterráneo sufrió un grave daño, aunque no pasarán muchos años antes de recuperar su poderío naval. El imperialismo de Felipe II le llevó también a chocar con Inglaterra. Contra ella partirá de La Coruña en 1588 una gran armada, llamada más tarde Invencible de forma irónica, que resultará desastrosamente derrotada. Francia será vencida en las batallas de San Quintín y Gravelinas, acabando el conflicto en 1598 con la paz de Vervins. Sin embargo, la revuelta independentista de los Países Bajos será el mayor problema de la política exterior de Felipe II. La cuestión se convertirá en un verdadero quebradero de cabeza para el monarca y sus sucesores. A la muerte de Felipe II, en 1598, le sucede su hijo, Felipe III, iniciando una etapa llamada de los Austrias Menores, con Felipe IV y Carlos II como últimos monarcas de esta dinastía. El nuevo soberano hereda un país empobrecido, aunque con inmensos dominios territoriales. Desde la corte de Madrid se gobierna sobre el resto de reinos peninsulares, además de los Países Bajos y el Franco Condado. En Italia, los Habsburgo dominan el milanesado y los reinos de Nápoles y Sicilia. Orán, Melilla y las Canarias son las posesiones africanas. En el Nuevo Mundo se dominan extensos territorios, así como las Islas Filipinas en Asia. Desde 1581 y hasta 1640, el Reino de Portugal se integra en la monarquía hispánica, lo que suma las posesiones del Brasil y numerosas e importantes escalas a lo largo de las rutas marítimas hacia Asia. Sin embargo, pese a tan vasto imperio, son estos años de decadencia. Durante el siglo XVII se manifiesta en toda su crudeza el derrumbe de un imperio forjado mediante conquistas y herencias. Francia e Inglaterra se muestran dispuestas a ocupar un lugar hegemónico que España abandona paso a paso. En 1635, Francia declara la guerra a España. Las tropas españolas amenazan París y vencen en Fuenterrabía. Pero en 1640 comienzan sendas rebeliones en Cataluña y en Portugal, apoyadas por Francia e Inglaterra. Para aliviar la presión francesa sobre Cataluña, los españoles invaden el norte de Francia desde Flandes. El gran enfrentamiento se producirá en 1643 en los campos de Rocroi. Las bajas entre los imperiales debieron cifrarse en unos 4.000 muertos, la mayoría españoles, y entre 2.000 y 2.500 prisioneros. En el bando francés fueron unos 2.500 muertos. La derrota en Rocroi puso de manifiesto la crisis del poderío militar español. Sin embargo, era este un proceso que ya se venía gestando desde hacía tiempo y al que aún le quedaban capítulos por escribir. La culminación de esa descomposición es el acto final de los Austrias, una guerra de sucesión, a la muerte de Carlos II, en la que España no tiene sino un papel pasivo. La guerra de sucesión española dividió España entre los partidarios de Felipe V y del archiduque Carlos, ambos candidatos al trono. Francia, con su rey, Luis XIV, al frente, apoyó al primero. Holanda, Inglaterra,
Austria y Portugal se aliaron con el archiduque. En 1713 finalizó la guerra, con la firma del Tratado de Utrecht. La paz dio lugar a un nuevo mapa europeo, negociado por unas potencias entre las que ya no contaba España. Inglaterra consiguió Terranova, Gibraltar y Menorca. El Imperio austriaco se quedó con el Milanesado, Flandes, Nápoles y Cerdeña. A Saboya, por último, le corresponde una pequeña expansión en su frontera y la isla de Sicilia, que entregará a Austria a cambio de Cerdeña. El gran vencedor es el rey francés Luis XIV, quien consigue a cambio que las potencias europeas reconozcan a su nieto Felipe V como rey de España, aunque en ningún caso las coronas de Francia y España podrán unirse en el futuro. Lejos queda ya el recuerdo de la Casa de Austria y de un imperio español que se extendía por todo el orbe conocido, donde nunca se ponía el sol. En esta época evoluciona la organización militar del ejército y la infantería se convierte en la pieza clave de los sucesivos éxitos españoles. Con los tercios o unidades militares se crea un ejército permanente, profesional y organizado, donde los soldados reciben una formación militar especializada. En cada compañía se repite una estructura similar formada por piqueros, mosqueteros y arcabuceros. Con la artillería aparecen los ingenieros militares a principios del siglo XVI, que se encargan de dirigir la defensa y el ataque de las construcciones defensivas. Debido a la especialización técnica de la guerra, surgen excelentes tratados científicos y se fundan academias especializadas en artillería, fortificación y matemáticas. En esta época se utilizan dos modos de combate. En el primero, los ejércitos se enfrentan en campo abierto y el tercio se mueve en escuadrón. Esta formación comienza a usarse en combate en la batalla de Pavía en 1525, de la cual España sale victoriosa frente a los franceses. La eficacia de los tercios se mantiene hasta que la perfeccionada artillería consigue batirlos. El segundo modo de combate es el asedio o la guerra de sitio, donde los ejércitos, aún de movimientos lentos y con un reducido número de soldados, atacan las fronteras y fortificaciones que protegen los territorios con la ayuda de la artillería, que abre brecha, facilitando la entrada de las tropas en el recinto enemigo. El éxito de los tercios se basa en la combinación de dos tipos de armas, de fuego y enastadas. Las armas de fuego utilizadas son arcabuces y mosquetes, que hieren a distancia, pero son poco eficaces para el combate cuerpo a cuerpo, ya que mientras se cargan, los soldados son muy vulnerables. Para defenderse contra las cargas enemigas y luchar cuerpo a cuerpo, destaca la pica como arma enlastada fundamental. También se emplean armas blancas de forma complementaria en el combate individual. Podemos contemplar ejemplares de todas estas armas a través de las diferentes vitrinas de la sala. Es en este momento cuando tiene lugar un desarrollo técnico, funcional y estético de la artillería, que se convierte en pieza clave para el ataque y defensa de las fortificaciones. A mediados del siglo, llegan a España ingenieros italianos como los Antonelli, que dan un importante impulso a la arquitectura militar. En la época de Carlos V, comienzan a construirse una serie de fortificaciones para salvaguardar las fronteras del imperio. Esta tendencia de fortificar continúa con Felipe II, decayendo con los últimos Austrias.